La etapa primitiva, contexto histórico de la comunicación y el mundo antiguo. La era de los signos y señales. Los homínidos fueron los primeros en darle inicio al desarrollo de los signos y señales, caminando erguidos, comunicándose a través de las expresiones faciales, movimientos corporales y ruidos. Fueron fabricantes de herramientas con el cual se apoyaban con piedra, hueso y madera. La táctil fue una de las primeras manifestaciones de la comunicación, la cual transmitían la ira, el amor y la piedad. La era del habla y del lenguaje. Según los historiadores, el lenguaje se dio hace unos 50.000 años aproximadamente, gracias a los recursos naturales que permitió que a través de las imitaciones logre ayudar al desarrollo de la misma, logrando el perfeccionamiento y a su vez permitiendo que los pensamientos y sentimientos cumplan un papel fundamental para este proceso. Era de la escritura, el alfabeto y sus fases. La era de la escritura empezó hace unos 4.000 años antes de Cristo, en ciudades antiguas de Mesopotamia y Egipto, pues el desarrollo de la escritura necesitaba que la agricultura esté bien cimentada en la civilización de la que nacería. Con el intercambio comercial se necesitaron documentos que registraran las compras y las ventas, un método para mantenerse al tanto de los cambios estacionales, los movimientos de los cuerpos celestes y los tratamientos para enfermos. Fase mnemónica. Es la representación de mensaje en objetos, así era fácil recordarlos y ayudaba a la memoria. Fase pictórica o icónica. Es una forma de comunicación escrita donde el hombre usaba las pictografías para representar objetos mediante dibujo en piedras. Fase ideográfica. Es aquella que constituye una representación del lenguaje a través del uso de ideogramas o símbolos que representen ideas. Fase fonética. Es la disciplina lingüística que estudia los sonidos del habla humana. Proceso. Grecia y Roma, la democracia griega y el Imperio Romano, dos grandes imperios que nos muestran el desarrollo de nuestra sociedad y constituyen el origen de nuestra identidad occidental. Ambos imperios eran independientes y cada uno tenía su gobierno. Hubo sucesos con relevancia en cuanto al progreso en la literatura, ordenamiento de polis, desarrollo social y el surgimiento de la democracia. Tomemos en cuenta que la democracia inició en Grecia y los griegos eran los únicos que podían participar en la política. Vemos puntos como el surgimiento de Macedonia cuando se libera de Persia y llegan a la época helenística, y Homero se resalta como el gestor de la época dorada de Grecia. Roma, dirigido por hombres emperadores que conformaban la dirección del poderío. El poder político, religioso, administrativo le concernía al emperador. En el territorio había necesidad de establecer información concentrada de acuerdo a lo que pasaba en el imperio, y para esto estaban los patricios. Aparecimiento del antecedente más remoto del periódico. El Senado romano crea el acta diurna llamada Populus Romani. Eran tablas enceradas y su información se exponía al público. El acta diurna fue una especie de gaceta oficial al servicio del gobernante y fue una de las primeras series de escritos que tenían perfil periódico y que se referían a los acontecimientos del día. La alta y baja Edad Media. El estudio del hombre y su desarrollo cultural adquiere una extensión importante por cuanto nos centramos en un periodo de tiempo que pasa desde el siglo IV al siglo XV de nuestra era. Podemos definir que la época medieval se divide en dos etapas que los científicos han denominado como Alta Edad Media y que se desarrolló desde el siglo V hasta el siglo XI, y la Baja Edad Media, que tuvo su cúspide desde el siglo XI y se extendió hasta el siglo XV. Resumidamente, con el descubrimiento del continente americano, para unos críticos de la historia, para otros el encuentro de dos mundos. La época medieval, donde el conocimiento y desarrollo de la ciencia estaba facultada exclusivamente a la Iglesia. Otro de los componentes del poder que se vivió en este periodo se otorgó a los príncipes y reyes, quienes permanecían sujetos al poder del Papa. Formas de comunicación oral, manuscrita y alternativa. Los primeros libros. La necesidad de comunicarse sirvió para crear diferentes codificaciones expresivas, que se manifestaron especialmente en la literatura, el arte y la arquitectura. El desarrollo del correo. La comunicación en la Baja Edad Media se realizaba principalmente a través del correo. El correo fue un vehículo importante para el intercambio de información a grandes distancias. Un personaje clave en la circulación de mensajes fue el mercader. El manuscrito. El manuscrito se trata de un documento que contiene información escrita a mano sobre un soporte flexible y manejable, por ejemplo, el papiro, el pergamino o el papel. La historia de los manuscritos es muy antigua, siendo parte fundamental de las grandes culturas. Su misión era transmitir conocimientos, relatos o creencias a sus coetáneos, a las siguientes generaciones o a otras culturas. El manuscrito posibilitó perennizar el mensaje al cual se acudía cuantas veces fuesen necesarias, a fin de no tergiversar el mensaje.
El Renacimiento y su legado comunicacional, el Nuevo Mundo. Este proyectó al ser humano como el centro del universo y que significa volver a nacer, el cual comprendía los aspectos de economía, cultura, política y arte. Se caracterizaba por colocar a la razón por encima de la fe, lo cual ayudó mucho para la concepción de las ciencias en desarrollo. En esta época nació la clase calificada como la burguesía, conformada por los burgos de la época medieval. Influyó en el ejército profesional y nómada mercenario. Surgió la mejora en técnicas, fundición de armas de fuego para la artillería, pero esto solo pasaba en el medio burgués. El Nuevo Mundo. Se da el descubrimiento de América por los europeos el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón. Los únicos continentes conocidos eran Europa, Asia y África. Tras obtener patrocinador para su viaje, el 3 de agosto de 1492 con 3 carabelas partió. Tras un mes y 3 días de viaje, se perdía toda esperanza, cuando de pronto el marinero Rodrigo gritó: «Tierra a la vista», el 12 de octubre, fecha que rememora como la fiesta de la Hispanidad o el Día de la Raza. El humanismo fue un movimiento intelectual que alcanzó su máximo desarrollo en los siglos XV y XVI, aunque tuvo importantes precursores en el siglo XIV. Durante esta época se dio la exploración y colonización de continentes. Uno de los acontecimientos importantes que ocurrió en esta época fue el descubrimiento de América, el dominio europeo, donde Europa experimenta importantísimos cambios en todos los aspectos que permitieron pasar de la Edad Media a la Edad Moderna. Se vivió una época de gran esplendor cultural con el Renacimiento. Se pudo realizar la difusión de viajes, centros culturales y educativos escritos o difundidos gracias a la imprenta. El desarrollo de la imprenta hizo posible la rápida difusión de los mismos. Fue el alemán Johannes Gutenberg quien construyó la primera imprenta moderna. Consigue los primeros libros impresos de la civilización occidental y la Biblia, aunque desde por lo menos 600 años antes se imprimían libros en Asia. El sistema de tipos móviles inventados por Gutenberg a mediados del siglo XV revolucionó los sistemas de impresión, posibilitando la producción masiva de los libros. En las épocas de su invención, los libros se copiaban manualmente como ejemplares únicos, lo cual tomaba una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo por ejemplar, haciendo los objetos raros y costosos. La aparición y posterior perfeccionamiento popularizó de la imprenta significó una verdadera revolución, que hizo del libro algo más económico, popular y masivo. También podemos encontrar que durante esta época se puede dar la aparición del primer periódico. El primer periódico o la primera publicación periodística impresa tuvo lugar en Viena en el año 1529. Era una hoja de noticias, también llamadas Mercurios, en la que se solicitaba a los ciudadanos ayuda para poder enfrentarse y derrotar a los turcos, que peligrosamente estaban acechando las puertas de la ciudad imperial.